Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Es Tiempo de Servir. Hoy nos acompaña Francisco Velázquez, experto en políticas públicas y secretario general del CLAD. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Quería empezar hablando de competencias. ¿Cuál es el perfil de directivos y funcionarios públicos al que debemos aspirar? Pues el perfil de funcionarios públicos es una persona seleccionada por mérito y capacidad, una persona con formación, una persona con espíritu de servicio. ¿Qué es el espíritu de servicio? Pues es el estar orgulloso de pertenecer a colectivos que se dedican a hacer más fácil la vida de los ciudadanos. En consecuencia, su satisfacción procede de que los ciudadanos sean un poquito más felices gracias a su trabajo. Y desde tu experiencia como secretario general del CLAD, ¿cómo has observado la evolución de los países latinoamericanos y en especial del Perú? ¿Cómo nos hemos acercado a alcanzar este perfil? Bien, yo creo que cada uno de los países lleva su propio camino, pero todos, y en especial el Perú, por medio de este organismo que habéis creado todavía recientemente, que es Servir, pues, y con la Escuela Superior de Administración Pública, con la Nacional de Administración Pública, pues vais poco a poco formando, capacitando, seleccionando a estos funcionarios públicos y en consecuencia consiguiendo realizar mejor los servicios públicos. Para la realización adecuada, efectiva, eficaz de los servicios públicos es sumamente importante que las personas que las llevan a cabo estén suficientemente preparadas y tengan, como decía antes, espíritu de servicio. Si solamente pertenecen durante un tiempo escaso a la función pública, al servicio público, es más fácil que existan episodios negativos y es más fácil que no se presten adecuadamente los servicios. Pero si cada vez tenemos a funcionarios mejor capacitados, mejor seleccionados y más satisfechos de pertenecer a este colectivo, pues es probable que vayamos, como así lo estamos haciendo en muchos países, vayamos avanzando hacia la prestación de un servicio, no digo todavía en condiciones de excelencia, pero sí satisfactorio para los ciudadanos. En el contexto actual, donde hay tantos casos emblemáticos que han impactado en países de América Latina y en el Perú, que ha producido que mucha gente pierda la confianza en el Estado, en el funcionariado, en el servicio público. ¿Cómo hacemos nosotros desde el servicio público para recuperar esa confianza en el contexto en el que vivimos actualmente? Bueno, los episodios de corrupción que han ocurrido en muchos países y que siguen ocurriendo lamentablemente tienen que ver muy probablemente con la inexistencia de un servicio público permanente, muchos de ellos. Otros tienen que ver con episodios que siempre existen en los países. La corrupción es muy antigua, ¿no? Tiene muchos cientos o miles de años, ¿no? En el sentido de que siempre hay desviaciones de los comportamientos que son los razonables en la vida en sociedad. Y entonces el planteamiento que debemos hacer es, primero, capacitar de alguna forma a las personas, a los servidores públicos. Segundo, sancionar los comportamientos inadecuados. Y tercero, ser más transparentes aún. Que en los poderes públicos los ciudadanos vean que cualquier sol que entra en las arcas públicas es un sol que es bien utilizado en beneficio de los ciudadanos. Si hay descontrol, si hay mal ejemplo por parte de los grandes dirigentes políticos, es probable que los funcionarios públicos también tengan comportamientos inadecuados. Pero si nuestros responsables, nuestros ministros, nuestros presidentes tienen un comportamiento de acuerdo con las leyes, pues muy probablemente también el resto de la organización, formado por los servidores públicos, tendrá un comportamiento razonable. Hablemos un poco ahora sobre innovación. El tema de innovación es muy importante en la gestión pública. ¿Podrías contarnos cuál es la importancia del tema?
La innovación es muy importante en la sociedad en este momento. Es decir, por ejemplo, aquellas empresas que no innovan, aquellas universidades que no innovan sus conocimientos, aquellos profesores que no innovan también en su ciencia, en su conocimiento, pues obviamente se quedan atrás y desaparecen, ¿no? En el ámbito de las administraciones públicas, yo creo que todos los países, los 23 países miembros del CLAD, esta organización nuestra que acaba de hacer su 47 aniversario, porque fue creada en 1972, precisamente uno de los países fue Perú, juntamente con México y Venezuela. Pues si no se innova en las administraciones públicas, nos quedamos atrasados, ¿no? Yo muchas veces cuando les doy clases a los funcionarios, les pongo siempre una imagen de una oficina de hace unos cuantos años, ¿no? Y les digo cómo, qué viejo se ve aquello, además se la pongo en un color blanquinegro, ¿no? Y digo, pues ahora no solo los muebles, no solo las computadoras, sino también la forma de intervenir ante los ciudadanos, la forma de presentarles los problemas, la forma de solucionarlo, incluso el tiempo de solucionarlo, hay que innovar, hay que hacerlo de una forma mucho más rápida, hay que hacerlo de una forma mucho más creativa, hay que hacerlo de una forma que les llegue mucho más y que estén más satisfechos los ciudadanos. En relación a la creatividad, ¿cómo hacemos las personas que lideran equipos de trabajo? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo pueden hacer para crear ambientes que estimulen la innovación, que permitan que la gente innove en el Estado, en el sector público? Pues no impidiendo que hagan lo adecuado. Quiero decir que hay un viejo dicho en la administración pública desde muchos países, ¿no?, en los que cuando llega un joven a una organización y tiene una idea, pues inmediatamente su jefe o jefa, normalmente era un jefe, era masculino, pues le decía, no, tú aquí lo que tienes que hacer es lo mismo que todo el mundo, tú no vengas aquí a revolucionarnos, y eso que estabas proponiendo es algo muy peligroso, eso gasta mucho y tú haz lo que siempre se ha hecho, que es lo bueno. Bueno, hay que ayudar a la gente a que haga exactamente lo contrario, es decir, que tenga ideas, que las proponga, que algunas de ellas serán rechazadas porque no tenemos medios o porque no tenemos personal o porque no tenemos posibilidades o porque incluso no está permitido de acuerdo con nuestras competencias en un determinado organismo. Pero hay otras muchas que se puede iniciar el camino total o parcialmente en cuanto a la idea que se nos ha propuesto. Exacto, ¿cómo hacemos para superar eso, no? La idea de así lo hemos hecho siempre. Aquí trabajamos eso siempre. O no tengo dinero para innovar. Hay gente que piensa que innovar es implementar tecnología, ¿no?, cuando en realidad podemos empezar por la cultura organizacional, el cambio organizacional. La innovación no siempre está ligada a la tecnología, ¿no? Y muchas veces por el hecho de meter tecnología en un procedimiento no innovamos nada, porque lo único que hacemos es trasladar un procedimiento que era tedioso, que tardaba mucho tiempo y que además se resolvía transcurrido muchas semanas en un soporte electrónico, ¿no? Eso no es innovación. Tecnificamos el caos en desorden. Entonces lo que hay que hacer es precisamente lo contrario, es decir, pensar cuando vamos a hacer en un formato electrónico, vamos a hacer un procedimiento. La primera pregunta que yo les suelo explicar a los alumnos es, ¿este trámite es necesario? Porque si no es necesario lo eliminamos, ¿no? Cosa que hace unos años pues era como una herejía, ¿no? Es decir, no, pues es que los trámites no tienen que existir porque sí. A lo mejor no es necesario, y si no es necesario pues no lo hacemos, ¿no? Este es el elemento esencial. Entonces, capacitamos a las personas, nos hacemos esas preguntas que son interesantes y que no son para discutirlas yo solo, sino para que incluso elevarlas a las personas que tienen una jerarquía superior a la mía y proponerles que a lo mejor 4 trámites lo podemos dejar reducido a 1. Y además ese puede ser en vía electrónica y se puede enviar a las personas que son nuestros ciudadanos, clientes, usuarios cada cierto tiempo. Es decir, que nosotros podemos adelantarnos a las necesidades. Hay pocos espacios donde la ciudadanía pueda expresar ese aporte al procedimiento, ¿no? No es usual salir y consultar
¿Cómo le fue? ¿Qué le pareció? Hay sistemas, ¿no? En algunos países y en algunos organismos se realiza. Es más fácil en el ámbito municipal que en el ámbito nacional. Pero en todo caso siempre se pueden hacer grupos de discusión o se puede abrir en determinados momentos mediante las redes sociales posibilidades de que la gente exprese sus posiciones, sus ideas, sus propuestas, ¿no? Y sobre esa base, a lo mejor incluso en un momento determinado, llamar a determinadas personas para que discutir esas propuestas y ver qué grado de posibilidades tendrían de ponerlas en práctica. Porque a veces nosotros tenemos ideas o no. A veces son otras personas, otros ciudadanos los que tienen ideas, y ideas muy interesantes. O a veces las ideas salen del escritorio, ¿no? Y cuando se aplican en la vida real chocan con que es imposible aplicarlas. Hay que aprender ahí también de muchas empresas privadas, que cuando vemos que tienen tantas innovaciones muchas veces no las hacen ellas, sino que tienen abierto como una oficina donde la gente presenta innovaciones y a partir de ahí, cuando ven que una innovación tiene sentido, empiezan a desarrollarla con el concurso de una persona que era de fuera de la organización. Nosotros tenemos que hacer cosas similares en el ámbito de la administración pública, porque la gente tiene ideas y la gente que sufre un procedimiento, porque tiene que guardar mucha cola, también nos puede proponer en un determinado momento una mejora en el funcionamiento del servicio. Muchas gracias, Francisco, por acompañarnos. Y muchas gracias a ustedes por vernos y los esperamos en un próximo programa de Es Tiempo de Servir.